Amén. Y bueno, como dije, estamos muy contentos. Amén. Primeramente quiero darle gracias a Dios por esta gran oportunidad, por este gran privilegio de compartir su palabra y conocer a muchos de ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Canales, como decía Pastor Quique, ¿verdad? Tengo la edad de 33 años. Sé que me miro más joven porque Dios nos rejuvenece. Este era el momento para que las hermanas dijeran amén, pastor, pero lo voy a decir otra vez. Dios nos rejuvenece. Aleluya, amén. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Y hoy traigo un mensaje muy especial. ¿Sabes? Alguna vez Dios me dio este mensaje hablando con un siervo de Dios. Y yo hacía la pregunta que tal vez muchos en un tiempo queremos hacer. Y yo preguntaba, ¿por qué a veces la gente sirve o se mantiene o camina en el camino del Señor por una temporada y luego se detiene? Aleluya. ¿Cuántos han conocido gente así? ¿Verdad? O tal vez tú has estado ahí caminando de repente cuando el Señor te alcanzó, te tomó, comenzaste a caminar y por circunstancias, por cosas que sucedieron, llegaste al momento en el cual te desanimaste y tal vez no quisiste seguir caminando. Yo decía, ¿por qué pasará esto? ¿Por qué, de verdad, si a veces son personas o somos personas usados por Dios tremendamente y nos damos cuenta que el Señor nos da una clave en la Biblia? Tú y yo podemos cantar muy bonito, podemos predicar muy hermoso, podemos orar tremendamente, pero si no tenemos algo que Dios nos está pidiendo, no vamos a alcanzar a ver lo que Dios tiene para nosotros. Y yo le puse por título a este mensaje: Pedro y Judas, un mismo maestro, diferente resultado. Y quiero que me acompañes en tu Biblia, en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 10 al 13. Si traes tu Biblia, acompáñame, si no la escritura se va a estar proyectando y quiero que puedas prestar atención un poco. Dice la palabra de Dios: muchos tropezarán entonces. Aleluya. Y empezando a leer como que se torna un poquito difícil, ¿verdad? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiero que puedas decir conmigo fuerte: perseverancia. Una vez más, di perseverancia. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hermosa noche, Dios. Oro, Señor, que seas tú tomando el control, Señor, de mis palabras, de mi boca, Señor, para que tu mensaje pueda caer en corazones fértiles, Señor, que podamos escuchar tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, cuando leemos esa escritura, hay muchas escrituras donde Dios le habla a la gente que no conoce de Dios, pero también hay escritura donde Dios se refiere al pueblo, a la iglesia. Esta escritura, el Señor no se estaba refiriendo a la gente que no conocía a Dios, sino se estaba refiriendo a la congregación, a la gente que ya servía a Dios. Ahora me impresiona porque el Señor dice: en aquellos tiempos muchos tropezarán. No le estaba hablando al pueblo que no conoce a Dios, le estaba hablando a la iglesia que muchas veces vamos a pasar por una temporada donde vamos a sentir que nos vamos a detener. Sabes, cuando la Biblia habla de tropiezo, muchas veces pensamos que es caída, aunque se puede asimilar, ¿verdad? Pero tropiezo es a veces detenerse en el ritmo que vamos. ¿Cuántas veces hemos sentido que comenzamos a caminar una temporada con Dios, bajo, en el matrimonio, en la familia, y de repente viene un tropiezo? Dice: en aquellos tiempos muchos van a tropezar. Y la clave de lo que el Señor dice en el 13: el que predique bonito, ese será salvo. No, ¿verdad? Así, pastor, ¿qué Biblia está leyendo? No, dice: el que ore más fuerte, ese va a ser salvo. No, ¿verdad? Que dice: el que persevere hasta el fin.
¿Sabes por qué el Señor usa la escritura? Porque muchos, ¿verdad? También comenzamos bien, empezamos a caminar bien, pero a mitad de camino nos detenemos y se van las ganas de venir a la iglesia, se van las ganas de buscar a Dios, se van las ganas de orar, de pedirle al Señor. Y Él dice: no importa cómo comiences, pero tienes que caminar hasta el fin. Aunque el camino sea difícil, camina, porque vas a encontrar lo que Dios tiene para ti. Ahora, cuando hablamos y leemos la escritura de Judas, de Pedro y Judas, yo creo que hemos escuchado muchas historias, muchas predicaciones de estos hombres bastantes conocidos en la Biblia. Son uno de los discípulos que resaltan más en los 12. Pero me impresiona porque la Biblia dice cómo Jesús eligió a sus 12 hombres. Muchos pensamos que Judas fue un error de elección, pero déjame decirte que no. La Biblia dice que, ¿verdad?, el Señor comenzó a querer formar su equipo para llevar el evangelio. Él llegó a la tierra y dijo: lo primero que tengo que hacer es formar un equipo pastoral de 12 hombres para repartir el evangelio por todo el mundo. Y empezó a elegir a esos 12 hombres. Entre los numerosos discípulos que le seguían, que eran más de 12, Jesús designó entre ellos a 12 para que estuvieran más cerca de Él, para continuar, para discipularlos al propósito que Dios tenía. Dice en el libro de Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Escucha esto. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué quiere decir? La elección de los 12 hombres que iban a caminar con Jesús no fue que a Jesús una mañana se despertó y dijo: voy a elegir a quien caiga. No, dice la Biblia que Él pasó toda la noche orando para poder elegir a 12 hombres que estuvieran con Él. No instituyó el grupo de los 12 apóstoles a la ligera, sino que después de orar toda la noche, ¿verdad?, Dios comenzó a escoger a esos 12 hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nos sentimos incapacitados de que Dios pueda usarnos. Dile que está a tu lado: usó a Judas, te puede usar a ti. Dice la Biblia que el Señor eligió a 12 hombres. Eso quiere decir que si tú estás aquí, no estás por casualidad. Fue porque Dios te eligió para el plan y el propósito que Él tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esos 12 hombres fueron llamados en el comienzo. Todo parecía bonito, todo se miraba bien. Pedro era los que estaba ahí cerca, Judas también. Y tal vez yo me imagino en ese momento a Jesús parado enfrente y los 12 queriendo hacer cada uno su función. Pero vamos a ver la vida de estos dos personajes. Vamos a entrar en la vida de Judas. La Biblia no cuenta mucho la historia de quién fue Judas. Se conoce muy poco de su pasado, pero se dice que fue uno de los que Jesús eligió porque tenía mucha confianza en Él. Aleluya. Escogido por su amor que tenía de seguir a Jesús. Tanto fue así que Jesús comenzó a confiar en Él. En otras palabras, ¿verdad?, o en otras escrituras, se le conoce a Judas como el tesorero, aquel que guardaba las finanzas. Ahora, cuando yo miro a alguien que es tesorero, que maneja finanzas, tiene que ser alguien de mucha confianza. Tú no le vas a dar algo a alguien que sepas que tal vez no lo va a valorar, sino tiene que tener mucha confianza para poderle darle una encomienda. Judas fue de los 12 discípulos más cercano de Jesús. Jesús, ¿verdad?, en la Biblia no llama a muchas personas amigos, pero en el Nuevo Testamento a 2 personas de ellas les dice la palabra amigo. A la primera persona fue a Lázaro. Dijo: mi amigo Lázaro. Y la segunda, ¿a quién crees? A Judas. Dice Mateo 26:50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. ¿Qué quiere decir eso? Que Judas había agarrado un lugar con Jesús tan cercano, que Jesús lo amaba tanto. No hay peor traición de aquel que convive a tu lado, de aquel que vive contigo, de aquel que está contigo, y cuando te voltea la espalda, cuando da la espalda, sientes la traición. ¿Sabes? Judas comprendió que Jesús estaba confiando mucho en él. Le estaba dando su confianza, su amor en Judas.
Pero Judas, su comienzo fue bueno. ¿Cuántos hemos comenzado, verdad? Dice un dicho por ahí que no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Porque la vida de seguir al Señor, la vida cristiana, se trata de cuánto avanzas y de cuánto creces. Sino no nomás de cuánto caminas y cuánto te descuidas del Señor. Sabes, Judas comenzó a caminar con el maestro. Él estaba cuando Lázaro resucitó. Él estaba en la alimentación de los 5,000. Él estaba cuando el agua lo convirtió en vino. Ellos miraron los milagros de Jesús, pero el corazón de Judas se comenzó a alejar aún estando cerca de Jesús. Eso quiere decir que tu cuerpo puede estar cerca de Jesús, pero tu corazón lejos de Él. Aleluya. Así ya no hay que poner a Pastor Marcos a predicar. Pero ¿sabes qué me impresiona eso? Que la confianza era tan grande que Jesús tenía otro trato con Judas. La Biblia no narra que Judas, verdad, el Señor lo regañaba, lo reprendía, sino Judas fue la persona cercana del Señor. Hay una historia de la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Y de repente agarró ese perfume y lo derramó a los pies. Y Jesús se sorprendió porque era un perfume muy caro. Pero ¿quién crees que se enojó? Judas se enojó, dijo: Señor, si hubiéramos vendido el perfume, hubiéramos tenido más billete, más plata. Aleluya, aquí no hay que piensen así, ¿verdad? Señor, ¿para qué derramamos ese perfume? Y Jesús comenzó a mirar las intenciones, los motivos que Judas comenzó a tener. Los motivos comienzan a cambiar cuando quitas la mirada de Jesús. Sabes, podemos comenzar bien, pero cuando dejamos de mirar a Jesús, ¿verdad? Los motivos comienzan a cambiar y comienzas a buscar a Dios nomás por algo que Dios te va a dar y no por lo que Él es en nuestras vidas. Sabes, en una ocasión llegó una persona a la iglesia que tenía un bebé, había nacido con problemas respiratorios y estaba a punto de morir. Y la hermana llegó a la iglesia llorando, quebrantada al amor de una madre, diciéndole: Señor, por favor, pastores, oren por mi hijo para que pueda sanar. El proceso fue largo porque sus pulmones no se habían formado bien. Y llegaba a la iglesia y la hermana se tiraba en el altar y gritaba: Señor. Hasta espantaba uno que otro por el grito. Señor, sana a mi bebé, tú sabes cuánto lo necesito. Y se quebrantaba con el esposo. Causaba tanta emoción o sentimiento que nos acercábamos, oramos por ella, por su familia, hicimos cadenas de oración. Para hacerte larga, duró 3 meses el proceso. Era la que venía primero, la que se iba de último, la que cantaba en la alabanza, la que decía amén para todo, la más servicial, la más llena de Dios. Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Y cuando el Señor le hizo el milagro y su bebé salió del hospital, fue la última vez que la vimos en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas a Dios nomás por algo que Él te va a dar, cuando lo tienes te alejas del Señor. Judas, su corazón se comenzó a contaminar, y estando cerca de Jesús, escuchando las prédicas de Jesús, viendo los milagros de Jesús, su corazón se comenzó a contaminar. Él no sabía que estando cerca del maestro, él tenía que agarrar su corazón y el propósito de lo que Dios lo estaba enseñando. Los motivos cambian cuando quitamos la mirada de Jesús. Es por eso que no importa cómo te vaya en una temporada, no importa la situación que estés pasando, la mirada siempre tiene que estar en el autor y consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús. Y ese hombre, su corazón se comenzó a contaminar. Ahora miremos a Pedro. Simón Pedro, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Pedro tenía diferentes cualidades que Judas. Él era un entusiasta, obstinado, impulsivo, a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas, pero también varios defectos. Aleluya. Pero aún así el Señor lo escogió para seguirlo discipulando, preparando para el propósito que él tenía. Ahora vamos a mirar esta escena. Judas fue el que estaba con Jesús. ¿Cuándo saben que a veces hay juntas donde no estás porque son más importantes, ¿verdad? Y esas juntas estaba Judas. Cuando el Señor le decía: Judas, a ver qué vamos a hacer con esto, con la finanza. Y Judas: vamos a invertir aquí y acá. Y Pedro no estaba ahí.
Pero Pedro, dice la Biblia, que recibió un trato diferente al Señor. Jesús lo reprendía. Aleluya. ¿Cuánto les gusta que lo reprendan aquí? Gloria a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que Pedro se le acercaba a Jesús y le decía: Señor, voy a estar contigo. Y el Señor le decía: quítate, Satanás. Ay, ay, ay. ¿Qué pasaría si el pastor te dice: quítate, Satanás, quítate, diablo? No vuelves a la iglesia. Ahora, ¿por qué a Judas no le dijo Satanás si era el que lo iba a traicionar? Pedro comenzó a vivir una experiencia diferente con su maestro. En un momento lo llamó Satanás, en otro le dijo piedra de tropiezo. Ay, ay, ay. Fíjate que te diga la esposa del pastor: hermana, usted es una piedra de tropiezo. ¿Ya? Te cambias de iglesia. En otra ocasión le dijo hombre de poca fe. Ay, Señor. Y cuando comenzó a caminar en el mar se hundió. Era para que el Señor dijera: wow, Pedro, tú te fuiste el que animaste. El Señor le dijo: hombre de poca fe. Lo regañó. En otra ocasión, por su impulsividad, por su carácter, le cortó la oreja a un soldado defendiendo a su maestro, y aún Jesús se enojó con él. Muchas veces Jesús lo regañaba. Pareciera que el trato de Jesús con Pedro era diferente al de Judas. ¿Cuántas veces pensamos que el trato de Dios con nosotros es diferente al de nuestro hermano? Y decimos: pastor, pero ¿qué pasa si a mí el Señor me trae, verdad, a pela, no sé cómo dicen aquí, a cinturonazos, y veo a mi otro hermano sonriendo, cantando, y yo soy que ya no sé qué hacer? ¿Verdad? El trato era diferente con Pedro. Pero ¿sabes qué? Pedro entendió que cada vez que Jesús le estaba diciéndole algo, cada vez que él estaba de cerca de Jesús, él estaba siendo discipulado, él estaba siendo entrenado para los planes que iba a haber más adelante. Aunque el trato era fuerte, de ahí Dios iba a hacer algo. Es por eso que no te preocupes cuando el Señor venga dura a tu vida. Es más, como decía el apóstol Pablo: gózate en medio de la prueba. Pastor, ¿cómo me voy a gozar? Mira, alégrate en medio de la dificultad, alégrate en medio de la enfermedad, alégrate en medio de la escasez, alégrate en medio del dolor, porque estás caminando en el camino correcto y Dios está contigo. Tal vez Pedro llegó a pensar que no era el indicado. El Señor le caigo mal, como que mi pastor no me quiere. Pastor Charlie me chainea mucho, no me hace caso, me regañan. Yo creo que aquí no me aman. Aleluya. Aquí no hay amor. Imagínate a Pedro diciendo: Señor, tú dices que eres amor, ¿por qué me dices Satanás? ¿Por qué me dices piedra de tropiezo? Tal vez pareciera que Pedro no era el indicado, pero Pedro era entrenado para los momentos difíciles que iban a venir. En esos momentos, cuando Jesús lo regañaba, cuando Jesús lo reprendía, él aprendió a acudir en los momentos difíciles. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que en los momentos de tropiezos nos desanimamos antes de recurrir a Dios. Es por eso que hay gente que en lugar de seguir, le falla al Señor una vez, y viene el diablo y te culpa y te dice: ¿para qué vas a la iglesia si mira lo que hiciste? Porque el enemigo viene a acusarte. Pero Pedro desarrolló algo en su vida, que en los momentos difíciles, cuando el Señor lo regañaba, le decía piedra de tropiezo, le decía Satanás, le decía hombre de poca fe, él acudía a la presencia de Dios. Él decía: sin Dios no soy nadie, necesito de Dios para seguir creciendo. Él aprendió a acudir a Dios en los momentos difíciles. Ahora, cuando miramos la vida de ellos dos, ellos caminaron con Jesús. Quiero que pase, hermano, el piano. Vieron los milagros de Jesús, escucharon las prédicas de Jesús. Pero Judas comenzó a desear otras cosas. ¿Sabes que estando en la iglesia te puedes desviar? ¿Sabes? Muchas veces nos podemos desviar del propósito estando caminando al lado de Jesús. Y el corazón de este hombre se comenzó a irse por otro lado, y comenzó a mirar su beneficio propio que podía obtener caminando con Jesús. Pero Pedro, él aprendió de una manera diferente. En el caminar en la vida cristiana llega el momento cuando quitamos la mirada de Jesús
Y comenzamos a preocuparnos por otras cosas. Y llega el momento en el que dices: no voy a la iglesia porque mi trabajo no me lo permite. No voy a la iglesia porque mi suegra vino a la casa. No voy a la iglesia porque estoy cansado. Y la prioridad comienza a cambiar. ¿Sabes? Judas, él pensó algo diferente. Los dos traicionaron a Jesús. Judas comenzó a preparar el plan más cruel, más malévolo para entregar a Jesús. Dice en Mateo 26, si quieres leerlo en tu casa. Llegó y le dio un beso, pero comenzó a planearlo. Imagínate. Su corazón se comenzó a desviar. Decimos: te damos tanta plata, ve y entréganos al maestro. Judas lo agarró. Y lo más tremendo es que cuando llega con Jesús, lo entrega con un beso en la mejilla. Y fue cuando Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabes? Esa palabra de que te pague con una palabra suave cuando nosotros somos malos. ¿Sabes qué enseña? Que cuando tú y yo fallamos a Dios, Él nunca te va a rechazar a hacerte un lado por el pecado que hiciste. Yo he conocido gente que se va de la iglesia porque le falló a Dios y piensa que Dios no te va a perdonar. Pero el Señor estaba viendo a Judas: ya me traicionaste, pero eres mi amigo, sigues siendo mi hijo. Aunque fallases, yo te puedo restaurar, yo te puedo animar y te puedo dar el perdón que tú mereces. Es por eso que la perseverancia no cualquiera lo obtiene. He contado alguna vez esta historia de una mujer que yo desde niño me admiraba cómo ella adoraba al Señor. Mi mamá llevaba a una iglesia tradicional, y en esa iglesia la hermana subía a cantar los cantos y cantaba, y el Espíritu la tomaba y comenzaba a cantar en lenguas. Y yo estaba como a la edad de 6 años y me llamaba mucho la atención. Para mí era wow, una mujer llena de Dios. Se bajaba la hermana y oraba, una mujer llena de la presencia de Dios. Pasaron los años, la dejé de ver, Dios restauró mi vida. Y una vez viniendo en un auto por la carretera, nos paramos a comprar algo en una tienda en la carretera, y miramos una mujer con la falda corta, con una botella en la mano, vendiendo su cuerpo. Y cuando pasamos, la miré y la reconocí. Y le dije: ¿usted se llama tal persona? Me volteé a ver y me dice: ¿cómo me conoces? Nadie me conoce por mi nombre. Yo le decía: yo me acuerdo de usted, cuando usted le cantaba al Señor, cuando la presencia de Dios bajaba. Yo estaba niño, pero mi piel se ponía chinita de sentir el mover del Espíritu Santo. Pero ¿qué le pasó? Voltó y me dijo: descuidé el propósito correcto. Cuando yo la miré, mis lágrimas comenzaron a salir y dije: no. Porque hay gente que es tan usada por Dios, que hay momentos que están alegría, pero cuando viene el tropiezo, te alejas del Señor. Sabes, el diablo él no viene tal vez a tentarte muchas veces porque eres fuerte, pero él va a venir cuando caíste, cuando le fallaste, cuando fuiste desobediente. El diablo va a venir a decirte: ya no puedes levantarte, ya no puedes seguir adelante, ahí te vas a quedar. Pero Jesús le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? ¿Sabes? Muchos piensan que la diferencia entre Pedro y Judas era diferente. Pero ahora imagínate Jesús, ¿qué siente cuando lo traicionamos? Lo hemos traicionado con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Las palabras de Jesús fueron blandas. Él amaba en verdad a Judas, aún con el daño que le estaba haciendo. Jesús estaba ahí, y Pedro también. Pedro vio toda la acción de Judas. Tal vez dijo: Señor, agárrame, porque si no voy a descuartizar a Judas. No, nadie toca a mi pastor, nadie toca a mi iglesia, nadie toca a mi Jesús. Ese era Pedro, el que caminaba al lado de Jesús con la Biblia cargando.
El que lo miraba en el altar levantando las manos parecía el ungido, y no sabía que estaba a punto de hacer lo mismo que Judas. Aprendieron a Jesús, lo llevaron. Él había sido golpeado, todos los discípulos salieron corriendo, incluso Pedro. Y lo más tremendo es que Jesús ya le había dicho a Pedro. Y llega la famosa palabra: te lo dije. Y llega Pedro y estaba en la multitud viendo a su maestro. De repente dice la Biblia que voltea a una persona y le dice: oh, ¿tú no andabas con Jesús? Estás loca, estás ciega. Yo ni conozco a ese señor, ni sé quién es. Otra ocasión le dice a otro: mira, sí, sí eres. Yo te había visto en la foto de la iglesia, de la página. No, es otro Instagram, es un gemelo que está ahí, ¿verdad? No soy yo. Y la tercera negación, esta persona le dijo algo clave: tú sí eres como ellos porque te vistes y hablas como él. Ahora, Pedro había aprendido a vestirse como Jesús. Pedro había aprendido a hablar palabras cristianas, a decir gloria a Dios por todo, aleluya, siervo de ungido de Jehová. Para hacerse ver que él no era de ellos, tuvo que decirle un insulto a su maestro. La Biblia dice que es una blasfemia, pero tuvo que insultar al propio Jesús para que se dieran cuenta que no es cristiano. ¿Tú cómo vas a diferenciar a alguien que es cristiano o no cristiano? Cuando dices una mala palabra. En eso Jesús volteó a verlo y lo miró. Y la mirada de Jesús fue una mirada diferente. Fue la misma que le dio a Judas. Cuando volteó a ver, la mirada entre Jesús y Pedro se conectaron y se dio cuenta que había hecho lo mismo que el que había hecho hace unas horas atrás. El quebrantamiento de Pedro fue tan grande que dijo: tú comiste conmigo, tú viviste conmigo, tú partiste el pan conmigo, tú miraste, caminaste sobre el agua conmigo, tú danzaste conmigo, tú viste los milagros conmigo, y ahora me traicionas. Querido amigo, muchas veces hemos sido como Pedro y Judas. En ese momento es donde entra un tercer personaje y se mete el diablo en la escena y le dice a Judas: para ti no hay perdón. Traicionaste a tu maestro, al Hijo de Dios. Dios no te va a perdonar por esta gran hazaña. Abre la otra puerta y brinca la escena de Pedro y le dice: Pedro, traicionaste a tu Dios. Dios no te va a perdonar porque tuviste que insultarle, decirle una mala palabra. No creas que vas a recibir perdón de Dios. Esta escena se me hace conocida. Cuando le fallamos a Dios y en lugar de avanzar retrocedemos y decimos: antes te sentabas en las sillas de enfrente, ahora te sientas en las de atrás. Antes cantabas y ahora solo miras. Antes orabas en los tiempos de oración y ahora se te fueron las ganas. Y te comienzas a ir para atrás, y te comienzas a ir para atrás, y te comienzas a ir para atrás, y el diablo te comienza a jalar y te dice: no hay futuro para ti aquí. Mira, no hay destino para ti. Dios no va a hacer nada en tu matrimonio. Dios no va a hacer nada en tus hijos. Pero la mirada de Jesús era: amigo, hay una nueva oportunidad. Fallaces, el Señor te perdona. La regaces, el Señor te levanta. No importa qué tanto hayas hecho, Dios te puede restaurar. ¿Sabes por qué milagros se detienen de que el Señor? No porque Dios no las quiera hacer, porque no sabemos perseverar. Y la gente le sirve a Dios por temporadas. Imagínate si toda la gente que hubiera pisado este lugar por primera vez se hubiera quedado aquí. Pero te aseguro que hay muchos que retrocedieron porque el enemigo entró en la escena para decirle: no hay un futuro para ti. Judas nunca había sabido cómo venir a los pies de Jesús. Él nunca había experimentado eso, y el diablo lo guió a ahorcarse y quitarse la vida, y murió.
¿Cuántos hemos visto cristianos muertos en esta temporada? Muertos sus sueños, sus anhelos, su visión, tu llamado, y se comienzan a morirte las ganas porque el diablo te robó la esperanza que tenías. Pero ahora estaba Pedro amargamente llorando y diciendo: ¿qué voy a hacer? Le fallé al maestro, los discípulos me van a linchar cuando me miren. ¿Qué voy a hacer? Él recordó cuando Jesús le dijo: piedra de tropiezo. ¿Qué hizo? Él recordó cuando Jesús le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué hizo? Él recordó que cada vez que él se sentía inseguro, el lugar más seguro era los pies de Jesús. Él decía: le fallé al Señor como cuando dudé en el agua, le fallé al Señor como cuando lo negué, le fallé al Señor cuando le decía que lo iba a cuidar, ahora le fallé. Pero entendió que la solución que había desarrollado Pedro era que en cada momento él se metía a la presencia de Dios y el Señor le decía: hay una nueva oportunidad para Pedro, hay una nueva oportunidad para levantarte y hacer lo que Dios quiere hacer contigo. Escucha eso. Si Judas se hubiera arrepentido, ¿se hubiera salvado? Muchos dicen: pastor, pero es que la palabra ya estaba destinada. Dios nunca crea un hombre para que su final sea perdición. Dios pudo haber perdonado a Judas, pero él no supo venir a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces no reconocemos que en el lugar de la prueba, de la circunstancia, el mejor camino es a Jesús? En el momento donde el país está en un caos y la circunstancia está difícil, es cuando más no vienen a la iglesia. ¿Por qué pasa que cuando hay enfermedad no vienes? Es cuando más tienes que venir. Cuando hay prueba no puedo ir porque hay una prueba. Un día un hermano dijo: pastor, no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la estoy pasando muy mal. Y le dije: la vas a pasar peor. Porque ese es el lugar donde te llenas. Ese es el lugar donde Jesús te dice, le dijo a Pedro: me fallaste, pero te doy una nueva oportunidad. Le decía a Pedro y Señor llorando: Padre, tal vez no tengo perdón. Y la mirada de Jesús hacia Pedro era: hijo, no importa cuántas veces fallaste, va a importar cuántas te levantes y camines al propósito. Si yo le pregunto a los pastores aquí, ¿cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Pero ¿sabes qué entendemos? Que el proceso no es fácil. Tal vez tú miras gente normal aquí, pero si miraras el mundo espiritual, de las vidas que el diablo está arrebatando, está desanimando. Dice la escritura que leímos: en el principio muchos van a tropezar. El problema no es que tropieces, ¿qué haces en ese tropiezo? ¿Te vas a mantener como Pedro y venir a los pies de Jesús? ¿O te vas a morir como Judas? El que Jesús le tenía confianza. ¿Sabes? Lo que nos va a salvar no es cuánto tiempo seamos cristianos, sino cuánto soportemos así. Lo que va a hacer la diferencia no es cuánto estés en la iglesia, sino cuánto avances aún en el proceso, aún en la dificultad. Había llegado momentos donde yo no quería nada. Voy a terminar con eso. Decía Pastor Quique que yo estuve pastoreando una iglesia y me acuerdo que me entregaron a la iglesia a los 24 años. Era una iglesia que ya tenía 40 años. Yo agarré la iglesia emocionado, no sabía cómo correr una iglesia. A los 24 años tomé la iglesia y yo esperaba que la gente estuviera emocionada diciendo: pastor, wow, Dios lo mandó. Llegó una pareja y me dijo: pastor, ¿sabes que tú puedes ser hasta mi hijo? Y dijo: espero que no, porque está muy feo. Y me desanimé. Me acuerdo que creo que llevábamos como 5 meses de casado, vamos. Y llegó una pareja y me dice: pastor, necesito consejería matrimonial. Yo decía: wow, llevo 5 meses, pues ¿qué le puedo decir? Pues yo vivo de puros besos y abrazos, ¿eh? ¿Qué hago?
Pero yo no sabía, me meto a la oficina. Le digo, a ver, hermano, cuéntame tu problema. Pero a ver, pastor, primero dígame, ¿cuánto tiempo tiene de casado? Porque yo llevo 30 años con la misma mujer. Yo decía, wow, ¿qué hago, Señor? Me invento que tuve 2 esposas antes o qué, va, pero no sé qué decirle. Y agarré la Biblia, le di un consejo, no lo tomó, se levantó y se fue. Ese día me fui a la iglesia yo solo, me arrodillé en la silla de la oficina, en la silla de la oficina, y me puse a llorar. Y dije, Señor, me trajiste a un lugar incorrecto. Ya no quiero estar así. Ya no quiero seguir caminando y la gente ni me respeta, ni fluye, no quiere nada en contigo. Mejor manda, así como en Sodoma y Gomorra, y quémalo, Señor, porque ya no puedo. Y Dios me dijo ese día, la perseverancia va a ser la diferencia. A veces como humanos queremos que Dios sobre rápido. Y hasta ya peleas por estar aquí, ya peleas por predicar el evangelio a multitudes. El Señor me dijo, persevera y vas a ver la mano de Dios. Ahora, cuando habla de perseverancia, habla que vas a caminar por un camino rocoso, donde vas a sentir molestias, donde vas a sufrir momentos difíciles, donde el diablo te va a golpear, donde el diablo te va a desanimar, donde tu familia no va a querer que avances, donde el trabajo te va a retener y el enemigo se va a meter ahí y te va a decir, mira cuánto ya te alejaste de Dios. Yo aprendí que la perseverancia iba a ser la diferencia. Yo quiero decirte algo, amigo, en esta tarde. No importa tal vez cuántas cosas le hemos fallado al Señor en nuestro caminar, en nuestro hablar, tal vez en no serle fiel como Dios quiere. Y estamos aquí, pero nadie más te conoce más que tú sabes en qué le has fallado a Dios. Un predicador decía por allá, los cristianos pueden ser buenos actores. Y yo me enojé, pero dije, sí es cierto, porque podemos aparentar que todo está bien, pero nadie sabe lo que estamos pasando aquí adentro. Podemos aparentar que somos los ungidos del Señor, pero no saben todo lo que estás batallando dentro de ti, los pecados que nadie sabe que tienes ahí dentro. La mirada de Jesús no nomás tocó los ojos de Pedro, pero tocó el corazón. Y le dijo, Pedro, ¿sabes esa mirada de Jesús cuando lo miró, que entró una mirada de amor? Y le dijo, Pedro, me fallaste. Yo te avisé que me ibas a negar. Y el gallo fue la alarma que el Señor dijo, Pedro, lo hiciste. Tal vez Pedro salió corriendo y dijo, le fallé a mi maestro. La mirada que llenó el corazón de Pedro, el Señor le dijo, hijo mío, estás en el lugar seguro para levantarte y hacer cosas nuevas contigo. La historia de Judas ahí quedó. Pedro se restauró. El Señor lo levantó. Ahora imagínate esa escena, cuando Pedro es restaurado, Jesús se le aparece después de la resurrección y le dice, van a hacer cosas grandes. Sabes, en la primer mensaje de Pedro se salvaron, si no me equivoco, 3,000 personas. Y en el segundo 5,000 personas. Los que saben contar, llevábamos 8,000. Una iglesia de 8,000 personas se podían perder si Pedro no se hubiera levantado. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Sabes cuánta gente pudo haber sido salva cuando no nos quedamos en nuestra zona de confort? Cuando nos levantamos aún de los errores. Y Jesús te dice, ¿sabes que hay almas que tengo para ti? Tal vez Pedro sabía que en ese momento se había acabado, pero el Señor le dijo, te tengo una iglesia de 8,000 personas. Hay almas que vas a salvar, hay almas que vas a restaurar. Cuando te levantes vas a mirar lo que voy a hacer contigo. Y cuando Pedro caminaba, los enfermos se comenzaban a levantar, porque él entendió que el lugar seguro eran los pies de Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar, así sentado, cierra tus ojos. Y la mirada de Jesús esta hora, eso que Él va a mirar, que nadie más mira,
Lo que tú sabes que muchas veces le has fallado a Dios, que no le hemos sido fiel cuando Dios ha pedido fidelidad. Hay pecados que no has podido vencer. Tal vez sirves al Señor por temporadas y te desanimas, pero Jesús está aquí en este cuarto y vas a sentir su mirada. Lo que he comenzado contigo no lo he terminado. El Espíritu Santo está aquí. La mirada de Jesús está aquí. Vamos, siente la mirada del Señor entrando a tu corazón. Al Señor le ha dolido esos momentos que le hemos fallado, que hemos preferido otras cosas que las cosas de Él. Esa mirada de Jesús, esa mirada de Jesús. Vamos, Jesús está en ese lugar. Vamos, allá lo que quieres decirle al Señor con tus palabras ahí sentado. Dile: Señor, te he traicionado, no he perseverado como tú quieres. La mirada de Jesús.